Muy buenos días, te saluda tu amigo y hermano en Cristo, Fernando Santos, en este tu canal de Liberios Message. En el día de hoy tendremos como tema Tenemos la mente de Cristo. Estaremos utilizando la primera carta a Corintios, capítulo 2, versículo 14 y 16, y dice de la siguiente manera: Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, ni espiritualmente espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Quiero que vayamos parte por parte en estos versículos. Y comenzamos diciendo en el versículo 14, pero el nombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios en el capítulo 8 de Romanos, versículos 5 y 6, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y por eso es que el hombre natural es el hombre carnal. Todos tenemos una carnalidad en nosotros. Aquel que no ha aceptado a Jesucristo como Salvador se mantiene como hombre natural, mantiene su carnalidad en un alto porcentaje. Luego continúa diciendo, porque para él son locura. Nadie que no ha podido hacer, que no ha llegado a los pies de Cristo, no ha podido entender la palabra de Dios. Es locura. Realmente no hace sentido lo que la Biblia dice si no tienes el Espíritu de Dios que es depositado una vez aceptas a Jesucristo. Continúa diciendo, y no las puede entender. El entendimiento viene del Espíritu de Dios. Si no has aceptado a Cristo, el Espíritu de Dios no está en ti, no mora en ti, no hay entendimiento, porque se han de discernir espiritualmente. Y eso nos confirma que estamos hablando espiritualmente y no carnalmente. Dice el versículo 15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Las cosas que juzga el espiritual no son para salvación. Lo que juzgamos son los frutos. Pero él no es juzgado de nadie. Dice Romanos 8:33, de la siguiente manera: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ya Dios nos justificó. No que nos ha dado permiso para pecar, simplemente que nos justificó cuando murió por nosotros en la cruz. Él pagó el precio del pecado. No hay condenación para aquel que está en Cristo. No es que tiene permiso para pecar, es que no hay condenación eterna. Si hay consecuencia, cuando nosotros pecamos hay consecuencia, el Padre nos disciplina. Continúa el versículo 16 diciendo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Cuando Pablo en sus cartas hace una pregunta, viene a confirmar lo que antes ya propuso. Está hablando del espiritual juzga todas las cosas, pero nadie juzga al espiritual. Entonces, ¿quién conoció la mente de Cristo? La contestación es el espiritual. Aquel que es espiritual, que ha aceptado a Cristo como Salvador, se le ha dado la mente de Cristo. Es semejante a Cristo, vamos en proceso. No es que nos queremos hacer igual a Cristo, no. Vamos en el proceso de santificación para ser igual a Él. En esta carne no lo vamos a poder hacer, pero vamos camino a. ¿Quién le instruirá? La contestación sigue siendo el Espíritu. ¿Quién conoció la mente de Cristo? El espiritual. ¿Y quién le instruirá? El Espíritu de Dios. Y luego Pablo termina diciendo, para que quede claro, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Exhortación del día. Medita en la palabra de Dios de día y de noche y ocúpate de las cosas del Espíritu y tendrás vida y paz. Tenemos la mente de Cristo para su gloria. No es para nuestra gloria, es para su gloria. Él murió por nosotros. En la reconciliación, Él nos sustituyó. Ahora nos toca a nosotros representarlo aquí en la tierra. Y tenemos el ministerio de la reconciliación. Lleva las buenas nuevas de salvación para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Examina tu vida y determina por tus acciones si te estás ocupando de las cosas de la carne o de las cosas del espíritu.
Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo yo puedo vivir las cosas de la carne en la fe del Hijo de Dios, que es Jesucristo, que es mi Señor, que es mi Salvador, que es mi Dios? Dios se hizo carne. ¿Cómo puedo hacerlo? A través de la mente de Cristo. Eso nos confirma que tenemos la mente de Cristo, pero es para su gloria. Es para que podamos actuar conforme a su voluntad, que hagamos la voluntad del Padre, que llevemos su palabra. Quiero orar por ti. Padre, te doy gracias en esta hora, tú que estás sentado en tu trono, Señor. Tú que tienes el control de todas las cosas que suceden, tanto en el cielo y en la tierra. Tú que me escuchas al orar y escuchas a mis hermanos orar, Padre. Te pido, Padre, que podamos entender esta palabra, que podamos tener el entendimiento de que tenemos la mente de Cristo, Señor. Que a través de ese sacrificio que ocurrió en la cruz hubo una reconciliación y que ahora vive Cristo en nosotros, porque nosotros fuimos los que debimos haber ido a la cruz. Él nos sustituyó. Ahora nos toca a nosotros representarlo y llevar el ministerio de la reconciliación. Te doy gracias, Señor, en este día por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Te doy las gracias porque te hayas conectado a este tu canal de Liberios Message con el tema Tenemos la mente de Cristo. Este es tu amigo y hermano en Cristo, Fernando Santos. Que tengas un excelente día y que Dios te continúe bendiciendo.